¿Por qué? Porque pues nuestra ventilación activa va a estar refrescando o sacando el exceso de calor, ya sean nuestras resistencias, como les dije. Ahora aquí están calentando, pero están muchísimo más frías que si no tuviésemos el ventilador. Entonces, por eso les dije que nuestro ventilador va a ayudarnos bastante en ese caso, ¿vale? Entonces, si fijan, ya nuestro UXE está totalmente en 1 milivoltio, y pues de ahí no sube ni baja, está oscilando ahí entre ese punto, pero lo importante es que está en lo más cercano a cero, que es lo que queremos. Entonces vamos a proceder a ir elevando este umbral de nuestros transistores de base a emisor. Vamos a ir elevando el umbral hasta llegar hasta más o menos 520 o 530 milivoltios. Cuando lleguemos a ese punto, ya nuestros transistores irán yendo al camino de la conducción, o va a empezar a haber una pequeña corriente de emisor a colector, ¿vale? Y cuando eso suceda, entonces vamos ya a medir aquí en nuestras resistencias de emisor la caída de tensión para determinar la corriente de reposo. Entonces voy a coger mi destornillador y voy a dar vuelta a mi trimmer, mi resistencia variable. Voy a ir subiendo, no sé si se logra ver, fíjense, ahí va subiendo nuestro umbral de conducción. Ahí va, le doy vueltas poco a poco, ahí va subiendo y lo vamos a llevar más o menos hasta cuando esté en 500, ¿vale? Entonces fíjense, ya vamos por 466 miliamperios, estamos muy cerca al umbral donde nuestros transistores van a empezar a conducir, que en teoría es de 700 miliamperios, pero en la práctica pues se da a veces un poco más por debajo, ya que pues hay corrientes muy pequeñas, ¿vale? En este punto voy a meter otro bombillo. Ahí agrego otro bombillo y notamos que pues sube nuestro umbral o nuestra medición, y vamos a seguir girando nuestro trimmer a ver si logra llegar hasta donde queremos, que creo que va a llegar. Y si no es el caso, tocará subir un poco la resistencia, una de las resistencias que va ajustando nuestro vías, ¿vale? Miren, ahí llegamos a 502. Ya a partir de 510, 515, 520 ya vamos a ver que en este punto va a haber una caída de tensión en nuestras resistencias, ¿vale? Entonces les voy a mostrar nuevamente cómo vamos a saber exactamente la corriente que va a mantener nuestro amplificador en estado de reposo. Entonces vamos a traer el teléfono y hacer el cálculo. Bueno, como anteriormente en un video les había mostrado, el cálculo de la corriente de reposo que vamos a tener aquí en nuestra resistencia de emisor es muy sencillo, es simplemente ley de Ohm, y no tiene como que mucha ciencia. Entonces yo les había dicho que para saber qué tanta corriente de reposo tenemos aquí en nuestra resistencia, lo que tenemos que hacer es medir la caída de tensión en nuestra resistencia y dividirla por el valor en ohmios de esa resistencia, ¿vale? En este caso tenemos una resistencia de 0.22 ohmios, ¿vale? Y quizás ya a este punto ya a este punto tenemos o deberíamos tener una caída de tensión en esa resistencia, pero vamos a subir un poco más para estar más seguros de que nuestro umbral está cerca
Vamos a darlo más o menos en 520 por ahí, 515. Ok, ahora lo que voy a hacer es pasar nuestras puntas ya no entre base y emisor, sino entre los extremos de nuestra resistencia de emisor o cualquiera de las dos resistencias, ya sea la negativa o la positiva. Colocamos las puntas en el sentido positivo o negativo para tener una medición pues correcta. En este caso una medición positiva, si se dan cuenta, es positiva, ya que si invertimos las puntas vamos a tener una medición negativa, que aunque no afecta, es lo mismo, pero digamos para ser más derechos. Bien, la idea es tener entre 25 y 30 miliamperios de corriente de reposo, vale. Para yo saber cuando esa corriente ya esté pasando por mi resistencia o a través de mi resistencia, yo debo saber el voltaje. Fíjense que ahora mismo tengo 0.3 milivoltios, ni siquiera tengo un milivoltio, tengo 0.3 milivoltios, vale. Pero para ser más rápidos o más directos y no estar dando vuelta en cuántos milivoltios debo tener, pues sencillo, vamos a hacer una simple operación de la ley de Ohm, y es que la ley de Ohm me dice que para yo hallar el voltaje debo multiplicar, ¿cierto?, la corriente de mi circuito por el valor en ohmio de la resistencia de mi circuito, ¿vale? Entonces en este caso, si yo quiero tener 25 miliamperios de corriente de reposo, yo lo que debo hacer es colocar 0,025 amperios, ¿vale? Aquí está en la escala de amperios, pero ya sabemos que es miliamperios, solamente que para hacer las operaciones, como les he dicho antes, hay que llevarlo a la unidad básica, que es amperio. Esto lo vamos a multiplicar por 0.22, que es la resistencia en ohmios, ¿vale?, de la resistencia de emisor. Entonces nos dice que para que por esa resistencia circulen 25 miliamperios, en esa resistencia deben caer más o menos 5.5 miliamperios. Aquí también me da el valor del voltaje en voltios y no en milivoltios, ¿vale? Entonces esto yo lo multiplico por 1000 y me dice que esta resistencia debe tener 5.5 miliamperios de caída de tensión para yo poder tener 25 miliamperios de corriente de reposo. Entonces con nuestro multímetro vamos a llegar a 5.5 milivoltios. Una vez lleguemos a 5.5 milivoltios, vamos a saber que nuestro amplificador va a tener una corriente de reposo de 25 miliamperios. Vamos a ver, vamos subiendo ahí. No sé si se logra ver ahí. Ahí vamos en 3 milivoltios. Ahí vamos. Bueno, estoy sospechando que nuestro trimmer no va a lograr llegar al ajuste que queremos. Igual en la modificación, bueno, en el archivo PDF que les voy a compartir, yo voy a hacer la modificación de una de las resistencias para que no le tengan que dar tantas vueltas al trimmer y llegar a la corriente de reposo que necesitamos, ¿vale? Ya, por eso no se preocupen, ustedes van a hacer el PCB tal cual los valores que tengan y pues se van a guiar por este video de cómo les estoy explicando para que ajusten su guía correctamente. Esto es simple laboratorio, como les dije. En los laboratorios hay pruebas y error y hay cosas que pues en la marcha se deben corregir, ¿vale? Entonces por eso no es problema. Yo sospecho que no va a llegar, pero parece que sí va a llegar, ¿vale? De todas maneras, yo en el archivo PDF voy a editar el valor de la resistencia. En este caso es de 1.5K, yo lo voy a subir a 1.8 para que no le den tanta vuelta al trimmer y puedan llegar al valor que deseamos antes. Sin embargo, en la teoría debería
deberíamos llegar sin problema. Entonces fíjense, ahí estamos, 5.4 milivoltios de corriente, perdón, de caída de tensión en nuestra resistencia de emisor. Lo que nos está diciendo que ya en este momento, por nuestra resistencia de emisor, está circulando una corriente de reposo de 25 miliamperios. Una vez llegamos a este punto, dejamos que el amplificador repose unos 5, 10 minutos y tomamos ese tiempo. Ojo, es importante. En ese tiempo debemos ver qué tanto varía nuestro bias para reajustarlo y dejarlo óptimamente. La variación en ese tiempo que tomemos no debe ser menor a pasado 10 minutos. Es decir, que en el rango de 10 minutos la variación debe ser lo más estable posible. Si en el rango de 10 minutos nuestro vía varía demasiado, vamos a tener problemas y toca verificar y revisar de que todo esté bien, porque no vamos a tener un vía estable. Entonces en este caso, fíjense, ya han pasado unos segundos, casi ya un minuto seguro, y tenemos 5.6. Lo podemos dejar perfectamente ahí y pues ya de esa manera quedaría nuestro amplificador ajustado, ¿vale? Voy a meter la tercera bombilla y verán que subirá un poco el bias. Ahí está, sube un poco. Esto es normal. Lo que vamos a hacer es echarlo hacia atrás para estar en 5.5, que es lo que debemos tener ahí, o deberíamos. Ojo, yo les había dicho anteriormente que el ajuste del vía no es algo no es algo universal como tal, es decir, que todos los amplificadores deben llevar la misma corriente de reposo. Pues eso va a ser muy relativo, ya que en el caso de amplificadores que trabajan con voltajes muy altos o voltajes altos, uno debe ser modesto, moderado a la hora de ajustar el vía, ya que entre más alto sea el voltaje y uno ajuste el vía más alto, pues vamos a tener una etapa de salida que vaya a calentar en reposo, y no es la idea, o que vaya a calentar excesivamente o de más, ¿vale? En este caso nuestro disipador, nuestros transistores están totalmente fríos, todo está totalmente frío, debería estar frío, ¿vale? Entonces el bias siempre les recomiendo ver los videos que hice sobre el tema. El vía siempre va a ser algo relativo. ¿Relativo a qué? A la cantidad de transistores que tengamos en la salida, ya que si tenemos más transistores de salida en nuestro buffer o en la salida, valga la redundancia, vamos a tener más tolerancia a un bias un poco más alto con un voltaje alto, ¿vale? Pero si no tenemos tantos transistores de salida y estamos trabajando con voltajes altos, le estoy hablando de 97, 100 voltios, ¿vale? 85, 80 voltios, pues siempre recomiendo que nuestro vía sea moderado. El vía va a variar pues desde unos 10 miliamperios a unos 60 miliamperios como mucho. En lo personal pienso que mucho, ya que hoy día la calidad en los componentes electrónicos no es igual como hace varios años atrás. Entonces todo eso también influye, y por esa razón debemos ser modestos. Lo otro es que cuando abusamos mucho del vía o ponemos vías muy altos y trabajamos con voltajes altos, esto le quita el sentido a nuestro vías, ya que al tener una etapa de potencia digamos tibia en reposo, pues al momento que va a funcionar nuestro amplificador, esa etapa de potencia va a calentar mucho más, ¿vale? Y si calienta más, quizás no se va a dañar, ¿no? Porque para que se dañe tiene que estar recalentado, obviamente. Pero sí nos afecta la eficiencia de nuestro amplificador, porque sabemos que el calor o la emisión de calor en un amplificador o un semiconductor,
etcétera, etcétera, nos está indicando que hay una energía que se está desperdiciando o se está transformando en calor y no se está aprovechando. Entonces, cuando nuestro amplificador calienta de más, nos está indicando que por un lado estamos abusando de la carga, ¿vale? Y por otro lado nos está indicando que estamos perdiendo eficiencia, ya que el calor hace que nuestros componentes, nuestros dispositivos, nuestros transistores se modifiquen físicamente y cambien sus características, ya que ellos van a trabajar y van a tener una estabilidad, una linealidad en ciertas, sometidos a ciertas condiciones, ¿vale? Entonces, por eso es importante que el bias sea moderado. En este caso yo tengo 60 más 60 voltios, yo fácilmente y sin problema podría subirlo más, podría subirlo a 40, a 50 miliamperios y trabajaría excelente, ¿vale? Ahora, si lo quieren hacer o quienes vayan a armar este circuito, lo pueden hacer y le pueden poner los 30 o 40 miliamperios de corriente de reposo, pues ya teniendo todos los transistores colocados, un buen disipador y pues por supuesto una buena ventilación o una buena disipación activa, que en este caso es nuestro ventilador. Entonces pues ya ustedes podrían hacerlo e ir probando si en reposo el amplificador tibia mucho, ¿vale? Y si no tibia mucho, entonces pues perfecto, ya que entre más alto sea la corriente de reposo, pues nuestro amplificador va a evitar muchísimo más la distorsión de cruce por cero. Es decir, vamos a tener un amplificador con muchísima mejor calidad de sonido y obviamente se debe a que la distorsión de cruce por cero pues va a ser prácticamente inexistente y esto va a favorecer mucho a nuestro amplificador, obviamente. Pero ojo, se corren los riesgos de que nuestro amplificador caliente mucho más o que se queme, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como todo en exceso o todo en abuso es malo, ¿vale? Entonces, pues la idea es dejarlo en un estado donde sea lo suficientemente para uno tener un buen amplificador, ya, y no como que llevarlo a unos extremos donde pues ya va como que perdiendo el sentido, porque la idea no es que nuestro amplificador pierda eficiencia. De por sí que pues los clase AB ya tienen una eficiencia no tan buena, pero pues ahí va. Bueno, si se fijan, ya he hablado como que mucha, bla, 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 bla. Fíjense, esta estabilidad hasta ahora 5.6, ya podemos dar por hecho de que nuestro amplificador está en su ajuste óptimo. Vamos a bajarlo un poco más, vamos a dejarlo exactamente en 5.5, un poquitico. Bien, ya ahí he metido las 5 bombillas y al tener las 5 bombillas ya estoy dándole un rango de lo que va a comportarse ahora que lo ponga directamente a la red, porque pues sabemos que cuando colocamos la bombilla esto nos limita la corriente y por ende nuestro voltaje en la fuente cae, y obviamente estamos haciendo un ajuste de vía sobre una bombilla en serie. Entonces cuando uno cambia la bombilla y coloca el circuito directo, ya nuestro vía o nuestra corriente va a aumentar o va a subir, no mucho, pero sí va a subir, por lo que siempre tratemos que, bueno, en este caso lo dejen en 5.5, pero la idea sería dejarlo en 4.8, por lo menos mientras tengamos la bombilla en serie. Una vez quitemos la bombilla, vamos a observar que si está en 4.8 va a subir a 5.2, 5.3, y entonces ahí podemos volver a reajustar nuestro vía para dejarlo en óptimas condiciones, estando nuestro circuito conectado directamente a la red pública, ¿vale? Entonces vamos
ahora proceder a conectarlo directamente a la red pública, a ver hasta dónde va a llegar nuestro vía. Vamos a bajarlo un poco, como para evitar una subida brusca. Vamos a dejarlo más o menos en 5, 4.9, ahí está. Y vamos ahora a colocar nuestro circuito directamente a la red pública. Bueno, ya aquí ya conecté mi circuito directamente a la red pública. Vamos a sacar las bombillas y como ven, de 4.8 subió a 5.1. Podemos dejarlo ahí en ese punto o subirlo a 5.5, es opcional de cada uno, pero ya en el ajuste de vías que le hice está dentro de lo aceptable, ya, aunque podríamos colocar o subir más el vías hasta 40 miliamperios. En esta ocasión no lo voy a hacer. Ustedes lo pueden hacer fácil o sin problema. Es más, vamos a subir un poquito, vamos a hacer un poco más atrevido. Vamos a subirlo hasta 6. En 6 posiblemente quede en unos 30 más o menos. Entonces vamos ahí podemos dejar en 6. Vamos a ver con nuestra ley de Ohm, vamos a ver cuánto queda en 6.1 miliamperios. Entonces vamos a ver, sería 0,061 o 62, ahí subió, entre 0.22